Hola a todas y a todos. A continuación os voy a hablar del tema 5 del programa de la asignatura de Pedagogía Social, que es el tema que tiene por título Introducción a los aspectos metodológicos para la investigación e intervención en Pedagogía Social. Es el último tema de la asignatura y en él vamos a abordar fundamentalmente un tema que vais a ver en años posteriores, en cursos posteriores, y es el trabajo de investigación y el trabajo de intervención que tiene que llevar a cabo un educador y una educadora social, y que es el que va a guiar todas aquellas propuestas de proyectos y de diseños de proyectos que llevéis a cabo, independientemente del grupo con el que trabajéis o del contexto en el que trabajéis, que ya sabéis que son contextos múltiples, situaciones muy diversas y grupos de población con unas características muy diferentes. En cualquier caso, hay unos elementos metodológicos que son básicos para cualquier intervención que se lleven a cabo, y es lo que quiero mostraros en este tema 5. El primer concepto fundamental que tenéis que tener en cuenta cuando penséis en el trabajo, en la práctica de la educación social, es el concepto de la planificación. Un profesional de la educación social tiene que tener muy claro que para poder intervenir lo primero que tiene que hacer es planificar. Planificar porque es un proceso que le va a permitir pensar, que le va a permitir reflexionar sobre aquello que posteriormente va a llevar a cabo, va a implementar, y que es un proceso que le permite orientar sobre las decisiones que va a tomar, sobre ese proceso de toma de decisiones que venga fundamentado pues por un pensamiento previo, por una reflexión previa que se lleva a cabo en este proceso de planificación. Esta planificación también tiene un elemento fundamental y que es común a todas las intervenciones que se hagan desde la pedagogía social y de la educación social, y es el cambio de una situación negativa a una positiva, el cambio de una situación insatisfactoria a una situación satisfactoria. Es evidente que todos los trabajos que llevéis a cabo en vuestro futuro profesional, todas las intervenciones van a tener una meta común. La meta común es mejorar la calidad de vida de las personas y los grupos, y para ello tenemos que pensar en esos grupos, tenemos que conocerlos y tenemos que diseñar actuaciones que sean realmente eficaces y den respuesta a ese elemento negativo. Por lo tanto, la última cuestión a considerar en la planificación es que hay que conocer y hay que utilizar las herramientas adecuadas, los instrumentos metodológicos que nos permitan implementar y que nos permitan que nos posibiliten ese trabajo eficaz y ese trabajo efectivo como profesionales de la educación social. Bien, el proceso de planificación que tendremos que llevar a cabo, que tendréis que llevar a cabo cuando pensemos en el trabajo con un grupo, con un colectivo, tiene una serie de características que son las que veis en la diapositiva. Es un proceso anticipativo, es un proceso reactivo, es un proceso que informa y que nos indica, es un proceso que nos dirige y que además da posibilidad de participar. ¿Qué quieren decir estas características? Estas características lo que quieren decir es que es un proceso en el que nosotros anticipamos lo que va a ocurrir. No es que sepamos todo lo que va a ocurrir, pero de alguna manera tenemos que tener datos suficientes y datos fiables sobre el entorno, sobre los grupos, sobre las personas, que nos den posibilidad de poder hacer un diseño y que nos indiquen qué diseño es el más adecuado y que nos dirija ese trabajo de implementación, y de alguna manera también que demos posibilidad de participar bien a otros profesionales, como hemos dicho en otras explicaciones, a otros profesionales que nos puedan complementar, o bien a los mismos grupos destinatarios. En definitiva, el proceso de planificación es un proceso que nos permite prever qué vamos a hacer en el futuro, y que nos permite prever con unos instrumentos metodológicos que están vinculados a la planificación y que nos permiten que la respuesta sea eficaz y una respuesta efectiva. El resumen de las ideas que he planteado hasta aquí es que el profesional de la educación social, los profesionales de la educación social, tenemos que pensar qué tenemos, qué queremos conseguir y hacia dónde vamos, y en función de esas tres variables, de esas tres respuestas, cómo actuamos.
y vamos a actuar pues anticipando lo que vamos a realizar, contrastando las informaciones para tener unas bases fiables y unas bases de datos que nos hagan informarnos adecuadamente, que nos indiquen a dónde tenemos que ir y que evidentemente dirijan la acción que vamos a llevar a cabo como profesionales. El esquema que tenéis en la diapositiva, que tenéis en la pantalla, es el esquema completo de ese proceso de planificación al que tenemos que enfrentarnos, que tenemos que seguir como profesionales de la educación. Mirad, en el sentido de las agujas del reloj tenéis las cuatro fases por las que tendría que pasar y que tendríamos que anticipar y que tenemos que tener claras. En el primer cuarto, de las 12 a las 3, tenéis una primera fase, unas primeras tareas que se tienen que realizar para identificar los grupos, para identificar las dificultades, para identificar el contexto. Si veis ahí, hay distintos elementos que son los que posteriormente en otras asignaturas, en otros temas, veremos como parte del proceso de diagnóstico y del proceso de análisis de la realidad. Ello nos va a permitir pasar a la segunda parte de ese reloj ficticio que tenemos, y es el que va de las 3 a las 6. Si veis en ese intervalo, ya tendremos que hacer como profesionales un diseño, tendremos que formular aquellos elementos que nos permitan luego tener una implementación, un desarrollo de la intervención que sea eficaz. Sería la fase de formulación o la fase de diseño, en las que utilizaremos también distintos instrumentos metodológicos y que nos van a permitir pasar a la tercera parte o la tercera fase. La tercera fase, que es la que en ese reloj que tenemos ficticio iría desde las 6 hasta las 9, y en esa fase ya podremos ejecutar, es decir, todo aquello que hemos anticipado, que hemos previsto, todo aquello que nosotros teníamos pensado, ya es el momento de llevarlo a cabo. De llevarlo a cabo también haciendo un seguimiento del mismo, un seguimiento y una evaluación, que es lo que tenemos desde las 9 hasta las 12 igualmente, que era el punto de origen, donde vamos a evaluar todo aquello que hemos llevado a cabo, tanto la pertinencia de ese trabajo que hemos hecho, como la eficacia, como el impacto, que sería ese impacto a medio y a largo plazo, y otro elemento como la sostenibilidad. Este sería el proceso completo metodológico que cualquier educador y educadora social tenemos que tener y tenéis que tener claro para poder llevar a cabo vuestras actuaciones de una manera eficaz. Y si veis, hay dos grandes elementos que están en la parte superior e inferior de la diapositiva y que marcan también y determinan nuestro trabajo desde el punto de vista metodológico, y es que requiere una programación. Todo esto que hemos hablado, estos elementos, forman parte de una programación global que tiene esas cuatro fases que acabo de describir. Y por otra parte hay un elemento fundamental también a tener en cuenta, y es la necesidad de una financiación. El trabajo que llevemos a cabo, la implementación de esos trabajos, evidentemente tiene que tener un respaldo en la financiación. En la parte del diseño, la formulación que hagamos, el documento del proyecto debe reflejar esos elementos de financiación que nos van a permitir llevar a cabo el proyecto. Bien, este sería el esquema global. Cuando nosotros cuando llevéis a cabo la planificación, se puede hacer atendiendo a distintos criterios. En la diapositiva tenéis los 4 criterios fundamentales a los que se puede atender, que no son incompatibles entre ellos. Nosotros iremos viendo, no en este tema, sino en otras asignaturas a lo largo de vuestra formación, sobre todo esa planificación que tenemos a corto plazo. Es decir, el educador social suele trabajar, o lo habitual es que trabaje con proyectos de una duración de un año y pico, de 2 años, es decir, a corto plazo, en el criterio temporal 2 que tenéis en la diapositiva, que sea una planificación no tanto global, sino que sea una planificación para un sector concreto, para un grupo concreto, que sería ese criterio de amplitud o ese criterio de globalidad. Llevaremos a cabo lo habitual, lo más común, que llevemos a cabo
planificaciones a nivel local o a nivel provincial. ¿Por qué? Porque las otras planificaciones más a largo, más globales y en un ámbito geográfico más amplio formarían parte de instituciones más amplias que también podemos desarrollarnos como profesionales, pero que es menos frecuente el trabajo en ellos. ¿Por qué? Pues porque suelen ser personas las que lleven a cabo estos trabajos que son más amplios globalmente, son personas que están vinculadas a instituciones muy amplias, a instituciones del gobierno central o de los gobiernos autonómicos, y que hacen esas planificaciones, esos planes estratégicos que ahora después pasaremos a ver. Desde nuestro punto de vista de nuestro trabajo como educadores sociales, tendríamos que diferenciar claramente tres niveles: lo que son los planes, lo que son los programas y lo que son los proyectos. Y si veis en las diapositivas, atienden a tres niveles de planificación: desde el más global, que será el plan, donde hay unas metas grandes, unas metas amplias establecidas, unos fines, que también hay quien en vez de metas habla de fines. Luego hay una planificación más concreta, que sería a nivel de programa, en el que tenemos unos objetivos generales derivados de esos planes. Y por último tendríamos la planificación más concreta, más operativa, que atiende al proyecto de intervención, donde hay unos objetivos más específicos para un grupo concreto y que tenemos que dar respuesta a determinadas preguntas de para qué queremos trabajar, con quién, de qué manera. Es una respuesta más táctica, una respuesta más operativa, ¿vale? El último nivel, que es el nivel de actividad, a mí me gusta incluirlo dentro de los proyectos porque es muy concreto, y normalmente el trabajo del educador social o de la educadora social tiene como marco fundamental el proyecto, pero sí quiero que tengáis claro que este proyecto tiene una vinculación, una coherencia con el programa, que es más amplio, y con el plan. Mirad, en la diapositiva tenéis de una manera gráfica la relación entre los planes, programas y proyectos. Los proyectos son esos elementos más concretos, más operativos, que forman parte de programas, y todos ellos están en un plan global. Quiero que veáis la siguiente diapositiva, en la que puede quedar más claro esta relación entre planes, programas y proyectos. El ejemplo que os he puesto es un plan del 2009 al 2012 que se llevó a cabo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que era un plan de juventud. Era el cuarto plan de juventud de Extremadura. Por lo tanto, ese plan tenía unas metas, tenía unas finalidades relacionadas con ¿qué? Con el desarrollo de la juventud en la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Este plan de juventud trabajaba en 4 ejes, que desde nuestro punto de vista profesional lo podemos equiparar a los programas. Si veis ahí, el plan tenía un primer eje relacionado con la emancipación y autonomía, es decir, había un primer programa relacionado con todo lo que tuviera que ver con la emancipación de los jóvenes y con la autonomía de los jóvenes. Un segundo eje, que nosotros lo llamamos un segundo programa, relacionado con el desarrollo de la ciudadanía y el diálogo, siempre vinculado con la juventud. Uno tercero con la responsabilidad cívica, y uno cuarto con el deporte, el ocio y la creación. Es decir, aquí irían todas las actuaciones que en la Comunidad Autónoma de Extremadura se llevarían a cabo dentro de ese plan. Si veis, estamos hablando de un plan para la juventud, y este plan tiene distintas áreas de trabajo. Estas áreas corresponderían a los programas. Esos programas a su vez están conformados por distintos proyectos, que sería la herramienta que ya como educadores sociales tendríamos que diseñar, tendríamos luego que implementar y luego que evaluar. Os he puesto un ejemplo muy concreto vinculado con el último programa. El programa que nosotros lo hemos relacionado con el deporte, ocio y creación. Había un proyecto concreto de formación para los espacios de creación joven, de formación de los participantes, de los jóvenes, con los espacios de creación joven. Si veis, esto es un proyecto concreto, un proyecto formativo para juventud, un proyecto formativo que estaba vinculado a ese programa de creación joven. Es decir, todo cuadra y todo tiene una coherencia con ese plan general para la juventud, y dentro de ese programa relacionado con el deporte, el ocio y la creación había un proyecto concreto de formación
de formación. ¿Para qué? Para que se pudiera trabajar en esos espacios de creación joven que se pusieron en marcha y que evidentemente requerían de jóvenes que tuvieran una formación para que esos espacios de creación pudieran desarrollarse y pudieran tener actividades en las que los jóvenes pudieran participar. Creo que con este ejemplo veis claramente ese esquema que os planteaba en la diapositiva que tenéis ahora en la pantalla. Es decir, hay un plan global y de ese plan se derivan programas y cada uno de esos programas tiene distintos proyectos. El ejemplo que tenéis en la diapositiva es un ejemplo más, es decir, un plan puede tener 2 programas, 3 o 4 o 20 y cada uno de ellos tener un número X de proyectos. No todos tienen lo mismo, pero el planteamiento que tenemos, si ese planteamiento coincide en todos los casos. Bien, os he dicho antes que en ese esquema, una vez que tenemos clara la vinculación, la coherencia entre planes, programas y proyectos, nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar y vamos a implementar y a diseñar previamente un proyecto social. Un proyecto social es un proyecto que puede trabajar aspectos educativos, aspectos culturales, aspectos sociales, pero que todos atienden a unas cuestiones generales. Un proyecto va a ser un documento que nos va a permitir organizar información que tenemos de la realidad, del diagnóstico, y que nos va a permitir organizar información de lo que vamos a llevar a cabo posteriormente. Incluye varios apartados. Estos apartados son diferentes según el modelo, según el autor, pero hay algunos que siempre se repiten. Yo os pongo ahí que son obligatorios entre comillas, es decir, todo proyecto tiene que dar respuesta a unas cuestiones que son las que tenéis en la diapositiva. En la columna de la izquierda tenéis una serie de preguntas: ¿qué se quiere conseguir? ¿Por qué se quiere llevar a cabo ese proyecto? ¿Para quién y qué es lo que se quiere hacer? ¿Cuánto queremos conseguir a través de ese proyecto? ¿Quiénes son los que lo van a llevar a cabo? Y también con qué recursos se cuenta y cómo se va a costear. Dicho de otra forma, sería lo que traslademos nosotros a nuestro proyecto con los distintos elementos, es decir, la naturaleza del proyecto. Si nos vamos a la columna de la derecha, naturaleza del proyecto, cuál es el origen y la fundamentación, qué objetivos nos planteamos conseguir, qué queremos alcanzar con ese proyecto, con qué recursos contamos, que pueden ser recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, además de dar respuesta a qué actividades son las que queremos llevar a cabo, una descripción de las actividades y por último la evaluación. Si veis en la diapositiva que está en la pantalla, tenemos las distintas fases. Es decir, nosotros en primer lugar tenemos que hacer una formulación, luego tenemos que ejecutar, que sería la implementación, y por último vamos a evaluar. Y dentro de cada una de esas fases, pues tendremos que dar respuesta a esas cuestiones que antes nos hemos planteado. Repito que esta organización es una organización más, es un modelo de cuáles son los elementos de los que consta un proyecto, pero que es igualmente válida que cualquier otra que os podáis encontrar de autores diversos que nos hablan de cómo se tiene que formular un proyecto social. Y puesto de una manera diferente y con una gráfica distinta, ahí tenéis los distintos ciclos de un proyecto. ¿Por qué está graficado de esta forma? Porque en realidad no es un trabajo lineal, es un trabajo continuo en la que se identifican unas necesidades, en la que se hace un diseño, en la que se ejecuta, en la que se evalúa, y esa misma evaluación nos va a servir para seguir identificando y para seguir cambiando aquellos elementos que nos permitan conseguir esa mejora, que es lo que queremos, y esa resolución de los problemas que hemos planteado en un primer momento. Muy bien, pues hasta aquí os he descrito de una manera breve aquellos instrumentos metodológicos, aquellos elementos metodológicos y de investigación que cualquier profesional de la educación social tiene que tener como punto de partida para entender cuál será su trabajo de intervención y qué instrumentos básicos tiene que tener. Evidentemente, estos elementos que yo os he descrito de una manera muy global tienen instrumentos específicos para cada una de las fases, y que el conocimiento y la práctica de estos distintos elementos nos van a permitir el diseño y el trabajo con grupos de población que den una respuesta eficaz, que es en definitiva el trabajo que un buen educador y educadora social quiere desempeñar durante su carrera profesional.